Buenas tardes, mi nombre es Víctor Daniel Gallardo Macías, mi matrícula es AL036671. Este es mi proyecto integrador de base de datos. En este proyecto me solicitaron que respondiera a las siguientes preguntas. Son 6 en total y vamos a ir respondiendo conforme se presentan. ¿Qué función tiene un DBMS o en las bases de datos? ¿Consideras que es importante? ¿Por qué? Y ejemplifica. Para empezar, el DBMS viene siendo un sistema gestor de bases de datos por sus siglas en inglés. Este nos ayuda a poder manipular la información que guardamos y almacenamos en nuestras bases de datos, permitiéndonos seleccionar, mover, eliminar, modificar cualquier archivo o cualquier información que tengamos almacenada. ¿Considero que es importante? Por supuesto que es importante, dado que al no contar con una, entonces solo tendríamos la información ahí amontonada, pero no llevaríamos un control ni un registro de lo que tenemos guardado. ¿Por qué es importante? Ya se mencionó. Ejemplifica. Muy bien. Para empezar, supongamos que tenemos una librería, por así decirlo, y queremos rentar algún libro, pero no sabemos si está en existencia o si alguien más lo tiene prestado. Entonces se ingresa la información del libro. Para empezar, el número de código que tiene el libro, lo buscamos por el nombre. Por el nombre puede ser también que nos aparezcan varios similares. Y si no lo tenemos en un sistema de gestor de base de datos, pues simplemente nos aparecerá error o simplemente tardaríamos más en encontrarlo. Pregunta número 2. Describe un ejemplo en el que necesitarías usar una tabla PostgreSQL 8.4 y explica los pasos a seguir para realizar dicha tabla y cómo me serviría en el ejemplo. Bueno, como ya lo mencionamos en el ejemplo anterior, podemos usar ahora un ejemplo de una escuela. Ingresamos al gestor de base de datos, ingresamos y creamos lo que vendrían siendo los datos para las columnas y casillas. Por ende, le damos enter y aparecerían de la siguiente manera. Agregamos lo que son los datos correspondientes en dicha tabla, actualizamos y aparecerán los datos ya ahí en la tabla. Una vez que vemos cómo se edita y todo, podemos realizar cualquier cambio, desde una modificación, como se ve en la imagen, o también podemos eliminar dicha información de ser necesario. Según mi experiencia, menciono un ejemplo en el que se podría realizar una consulta en una base de datos y explica por qué es importante que se aplique la ejecución de consulta a las bases de datos de PostgreSQL. Bueno, como se mencionó anteriormente, muchas veces lo hacemos para consultar la existencia de algún producto, como en este caso podría ser en una tienda, queremos comprar, no sé, leche o algún otro producto y no lo vemos en el estante. Vamos con el encargado y de ahí le preguntamos si tienen más en existencia. Ellas revisan su base de datos y pues entonces nos puede decir si tiene o no tiene y así sabría cuántas tiene en caso de tener. ¿Crees que es importante cuidar la vulnerabilidad de las bases de datos y por qué? Sí considero, dado que al manejarse información siempre habrá gente que quiere llegar a ella malintencionada y tratará de alterar la información o lo podría inclusive lucrar con ella. 5. ¿Cuál sería una consecuencia en caso de no contar con seguridad necesaria en una base de datos? Bueno, podría presentarse desde el robo, pérdida de información, incluso podrían instalar un virus espía o por ende, y con malas intenciones. Y 6. Según tu criterio, ¿qué aspectos debe cumplir una base de datos para ser segura? Bueno, debería de estar alejada del resto de información, dependiendo de qué información guarde, así como un número limitado de personas que puedan acceder a ellas.
Bueno, por mi parte ha sido todo. Muchas gracias y que tenga muy buenas tardes.